Primero que nada, buen día licenciada, buen día compañeros. Es un honor para mí compartirles un poco acerca de mi tema de investigación, que es filosofía moderna. Eh, Espero que podamos conocer algo acerca de este tema y pues para comenzar, podemos decir que a fines de la Edad Media, la filosofía estaba en manos de estudiosos universitarios, eh, los escolásticos les decían. Ellos llevaron a cabo rigurosos estudios de los filósofos clásicos en general y de Aristóteles en particular, cuyo programa filosófico habría de dominar el mundo occidental durante siglos. Para responder a la pregunta de qué es la filosofía moderna, podemos decir que esta se define como la intención de llevar a los mismos términos de implicación intelectual para resolver problemas que surgen por la revolución científica. Y existe una gran controversia en cuanto a sus inicios, ya que unos dicen que incluye el Renacimiento, otros dicen que no lo incluye, pero sí se sabe que inicia a los principios del siglo XIV y que lo cierto es que su final está marcado a finales del siglo XX. Es ahí donde con esto, con el modernismo, la filosofía moderna comienza lo que es la era moderna. Y comienza con Descartes. Él fue un filósofo que dio origen a una de las grandes corrientes de pensamiento de la filosofía moderna. Estas dos corrientes principales se conocen como racionalismo y empirismo, y las principales figuras de la filosofía moderna, que ahora vamos a ver, están divididas en estos dos grandes grupos. Estos grupos son contrarios y se refutan teorías entre sí. Ahí lo pueden ver y dice cuáles son esos dos grandes grupos, el empirismo y el racionalismo. El empirismo dice que es la experiencia sensorial y esta es la fuente de todo conocimiento. Y el racionalismo es un enfoque que eleva la razón por sobre la experiencia en la búsqueda de la verdad. Estos dos movimientos o dos grandes corrientes están encabezados por dos grandes filósofos. Estos son René Descartes y Francis Bacon. René Descartes, Francis Bacon, empecemos por él. Nació en 1561 y participó en bastantes cosas, bastantes movimientos, pero algunas de las cosas que destaca es que él participó en la corte de la reina Isabel, también participó en la corte de Jacobo I, era un gran científico, un gran filósofo, partidario y defensor de la revolución científica. Él también creó el método baconiano. No sé si ya lo habrán escuchado, es algo bastante famoso. Es un método que es una manera sistemática de recabar y organizar datos que son 100% observacionales. Entonces el famoso método baconiano pues es de Francis Bacon. Hablando de eso, él tenía un pensamiento muy materialista y se basaba en la experiencia. Y él decía que solo hay dos caminos para indagar y descubrir la verdad. Uno, que parte de los sentidos y hechos particulares a los axiomas más generales, que es el que actualmente está en moda, decía él. Y otro, que deriva axiomas de los sentidos y de los hechos particulares elevándose gradual e ininterrumpidamente hasta llegar a los axiomas más generales en última instancia. Este es el verdadero camino, pero aún no ha sido probado. Eso era lo que él pensaba, lo que él decía, eran sus pensamientos, ¿verdad? Si hablamos del racionalismo, ya que hablamos un poco de Francis Bacon, ahora vamos a hablar de René Descartes. ¿Quién era René Descartes? Como ya lo había mencionado, era el líder, se podría decir, que empezó a desarrollar lo que era el movimiento y la corriente de el racionalismo, perdón. Y pues eso en cuanto al racionalismo fue una corriente desarrollada por René Descartes durante los siglos XVII y XVIII y creció en Europa continental. Él también tenía su propio pensamiento y decía, quien desee entregarse a la búsqueda de la verdad debe al menos una vez en la vida y en la medida de lo posible dudar de todas las cosas. Como lo decía anteriormente, son bastantes contradictorios, así que pues se nota eso en sus pensamientos, en lo que ellos manifestaban.
René Descartes nació en 1596 en La Haya, que es una aldea de Francia. Estudió en el Instituto Jesuita de la Flèche. Ahí lo ven. Expone en su libro se llama Discurso del método para dirigir adecuadamente la razón e indagar en la verdad en las ciencias. Exactamente así es el nombre de su libro. Es un poco largo, pero él en ese libro, ahí lo están viendo en pantalla, explica y expone lo que es su enfoque de la filosofía. Como pueden ver, eso es lo que él pensaba, ¿verdad? René Descartes. Y pues él, esta corriente, que creó la corriente del racionalismo, se centra en la razón y el papel de esta en el conocimiento, ¿verdad? De la razón, la lógica y todo eso. Y al hablar de René Descartes tenemos que hablar de su reconstrucción que hizo del mundo, siguiendo 4 reglas que él mismo expuso en su discurso del método. Y ahí pueden ver la primera. La primera dice, en resumen, evitar cuidadosamente la precipitación y los preconceptos. Él era un hombre de evidencia. A él no se le podía decir que usted lo que siente o que usted que sus sentidos le dan ese conocimiento. No, él no creía en lo empírico, él creía en la evidencia, en lo que podía ver y tocar. En la segunda regla dice, dividir cada una de las dificultades que examinas en tantas partes como fuera posible. Esa era la segunda regla, lo que lleva a la tercera, conducir mis pensamientos de manera ordenada, comenzando por los objetos más simples y más fácilmente conocibles, para ascender poco a poco al conocimiento de los más complejos. Y esa era la tercera regla. Como pueden ver, son las 4 reglas en las que René Descartes hizo la reconstrucción del mundo, pero son 4. La siguiente es hacer enumeraciones y análisis tan completos y revisiones tan generales a fin de estar seguro de no omitir nada. Como les comentaba, este era un hombre de evidencia. A él no se le podía convencer con lo que los sentidos pueden captar. Él era un hombre de evidencia. No se le podía decir que lo que tenemos es empírico, que a través de la experiencia hemos obtenido este conocimiento. Él miraba la evidencia, él miraba algo, era tangible, entonces lo comprobaba porque no dejaba nada al azar. Era un hombre científico, un hombre bastante estudioso y un geométrico. Él era un hombre con bastantes conocimientos en geometría. De hecho, la geometría analítica tiene bastante que ver con lo que es el racionalismo. Ya vamos a ver adelante por qué. Como lo decíamos, otro pensamiento del filósofo René Descartes es justamente ese que tenemos ahí, y dice: esas largas cadenas de razonamientos simples y fáciles que los geómetras suelen servirse para llegar a sus demostraciones más fáciles, me habían dado ocasión de pensar que no puede haber ninguna cosa, por más lejos que se haya situada, a la que no se llegue en última instancia, ni tan oculta que no se descubra. Como les digo, René Descartes, ahí está otra vez el discurso del método, tiene un nombre largo, seguramente una teoría bastante extensa en cuanto al enfoque de René Descartes y el enfoque del racionalismo de la filosofía. Cabe mencionar, por cierto, que el racionalismo se identifica con lo que decía René Descartes, porque él decía también que la geometría representaba el ideal de todas las ciencias. Y Descartes hablaba que por medio de la razón se descubrían ciertas verdades universales, y que a pesar de esto se deducía el resto de la filosofía. Esto es bien importante porque realmente no hay verdades universales, y René Descartes creía esto. Él no daba su brazo a torcer. Siempre creyó que las verdades universales, a partir de ellas, a partir de las verdades universales, se podía conocer todo el resto de la filosofía. Y
Él era un geométrico bastante racional, bastante objetivo, que en cuanto a la lógica, él creía en la evidencia, creía en lo que podía ver, y en lo que no, pues si no estaba científicamente comprobado, algo con evidencia, para él no tenía sentido. Como ya les había mencionado, Descartes pues le gustaba, él era la geometría, era uno de los buenos geómetras, entonces él trató de darle ese enfoque de mezclar lo que es la geometría con lo que es el racionalismo. Y también tenemos ahí algo otros figuras o algo otros personajes que también han sido relevantes, que son figuras muy importantes en lo que es la filosofía moderna. Pero antes de pasar a los siguientes, quiero mencionar algo también que es muy importante, que era en cuanto a lo que es el empirismo. El empirismo también tiene sus cosas, no lo vean muy simple, porque el empirismo encabezado por Francis Bacon, que ya lo habíamos mencionado, es totalmente diferente, ya que este no cree en la razón, en lo lógico, sino que cree en la experiencia y en la evidencia que conduce al conocimiento. Y eso resalta el papel de los sentidos, en especial el sentido de la percepción. Y como pueden ver en la imagen, para Descartes todo era muy simple. Material, en la vida material, en el plano material, estaba el plano material y estaba el plano espiritual, y había un punto donde el alma y el cuerpo convivían. Pero solamente eso es lo más espiritual, se podría decir, que vamos a mencionar del racionalismo, porque él era un hombre de ciencia, era un hombre de números, un hombre exacto, un hombre que aplicaba la geometría, la filosofía, y no daba oportunidad para omitir nada, como ya lo leímos en una de sus 4 reglas. A diferencia del empirismo, se basa en el mundo sensible. Se basa en el mundo sensible y forma conceptos y encuentra su justificación y limitaciones en lo que es el mundo sensible. ¿Qué es el mundo sensible? Es lo que podemos ver y lo que podemos tocar. En el mundo sensible hay son aproximadamente como tres divisiones. ¿Cuáles son? Que son las sombras, están las sombras e imágenes, y están los objetos físicos. Los objetos físicos son cambiantes, muy cambiantes, inestables y más cambiantes. Y justamente por esta razón no pueden haber verdades absolutas, como ya lo había mencionado la licenciada en clases anteriores. No pueden haber verdades absolutas porque el mundo y las personas estamos en constante cambio. Entonces el empirismo se enfocaba en eso, que nuestros sentidos podíamos, a través de la percepción de nuestros sentidos, podíamos obtener conocimiento empírico. Pero lo que es el racionalismo estaba en completo desacuerdo. El racionalismo estaba en contra de eso, y bueno, tenía sus puntos de vista. Pero en cuanto a René Descartes y sus verdades absolutas, él creía que a partir de esas verdades absolutas que ya eran innatas, se podía descubrir el resto de la filosofía, el resto del mundo, el resto de los misterios, cosa que no era cierta, por la razón que en el mundo sensible, estamos en constante cambio. Los objetos físicos, todo lo que tiene que ver con esto, y las personas, que también estamos en constante cambio. Bueno, entonces también voy a mencionar lo que era Hobbes. Thomas Hobbes fue un filósofo que creía en lo empirista y secundaba a Bacon. Hobbes hizo un libro que le pusieron Leviatán. Bueno, él le puso así. Es el nombre del libro que Thomas Hobbes creó, escribió, publicó y todo eso. Y pues él lo que pensaba es que más que consenso o concordia, es la verdadera unión de todos en una misma persona establecida por el contrato de cada hombre con cada hombre. También vamos a mencionar a otros filósofos que también han contribuido, son grandes figuras en cuanto a lo que es la filosofía moderna. También tenemos por ahí a Baruch Spinoza, y él lo que pensaba era que el alma y el cuerpo son una sola y misma cosa,
que se percibe tan pronto bajo el atributo del pensamiento como bajo el de la extensión. Entonces lo que él creía, lo que él pensaba es que estaban unidos, eran una sola cosa. Lo que es el cuerpo, la mente, estaban unidos, eran uno solo. Y eso vino a cambiar muchas ideas. Lo conocían como monismo, lo que él decía. Y Baruch Spinoza era otro filósofo de Ámsterdam que creó una filosofía geométrica completa. Él fue más allá de lo que era René Descartes y lo que eran los otros filósofos que ya mencionamos, porque él, en su obsesión con la geometría analítica, pues él creó un libro, una filosofía geométrica completa, y apoyaba el racionalismo diciendo que la mente y el cuerpo eran una misma cosa, que es lo que ya mencionamos. Entonces, como pueden ver, él era Baruch Spinoza de Ámsterdam, muy famoso, muy aplicado a lo que era la geometría. Y pues así tanto como René Descartes, que también lo era. Y también tenemos otro tipo de filósofos como lo pueden ser Gottfried Leibniz, que también apoyaba el racionalismo. Ya lo vamos a ver más adelante que él también apoyaba el racionalismo. Además de ellos, también tenemos a Locke. A Locke, él apoyaba el empirismo. Y en cuanto a Gottfried Leibniz, él tenía sus conceptos, tenía sus ideas muy innovadoras, muy modernas, y él lo que apoyaba era el racionalismo. También tenemos a John Locke, y allí le voy a poner una pausa para que ustedes puedan apreciar las figuras, los personajes que resaltan en lo que es la filosofía moderna. Tenemos, como ya lo habíamos mencionado desde el principio, dos corrientes de pensamientos que son las principales en lo que es la filosofía moderna, que son el empirismo y el racionalismo. En cuanto al empirismo, podemos mencionar a Francis Bacon, que era el que encabezaba la corriente de pensamiento empírico. También tenemos a Thomas Hobbes, que ya habíamos hablado también de él y de su libro Leviatán, John Locke, George Berkeley y David Hume. Y en cuanto al racionalismo, bueno, ahí están algunos, no los alcanzamos a mencionar todos por cuestión de tiempo, pero sí los mencionamos a algunos. Y en cuanto al racionalismo, tenemos a René Descartes, que era el gran famoso, el autor de la frase pienso y luego existo. Era un filósofo bastante geométrico, él no se le escapaba nada, todo era muy evidente, y por esa misma razón él creía bastante en la lógica y en la razón. También tenemos a Baruch Spinoza, que fue el que desarrolló su filosofía geométrica completa, fue más allá de René Descartes. También tenemos a Gottfried Leibniz, y él fue el último en cuanto a empirismo y racionalismo. Pero también tenemos a otro, que es Immanuel Kant, y él fue el que intentó unir de cierta manera el empirismo y el racionalismo en una sola corriente. No vamos a centrarnos mucho en eso, ya que creo que lo más relevante de lo que es la filosofía moderna han sido estas dos corrientes. Entonces, como conclusión, podemos decir de que empezó todo por el siglo XIV, siglo XVI, terminó en el siglo XX, y esto fue lo que marcó la edad moderna y la filosofía moderna. Fue así como nacieron esas dos corrientes, que era el empirismo y el racionalismo, muy contraposicionadas, porque tenían ideas muy diferentes. Y le estaba leyendo yo que actualmente ya no es la rivalidad como antes, pero en esos tiempos de antes, pues la rivalidad sí era muy intensa, era muy persistente, se juzgaban bastante quién era racionalista y quién era empirista, ya que eso tenía mucho que ver en esos tiempos de la filosofía, ¿verdad? Entonces, como conclusión se puede decir que no importa la manera en que la filosofía se vea en nuestras vidas, porque siempre va a haber una corriente filosófica que va a continuar con el trabajo del anterior, como lo fue la filosofía moderna,
anteriormente, ya lo habíamos mencionado al principio, estaban los escolásticos y pues nació esta nueva corriente, esta lo que es la filosofía moderna. Y así fue como llegamos al final del video de ahora, perdón, de mi investigación, y espero que haya sido de mucha ayuda. Muchas gracias por haber prestado atención.